Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes para poder presentarles, hacerles una presentación sobre unas reflexiones que tenemos que hacer con miras a investigación. El tema de la ponencia que he preparado para ahora se llama, ¿puedes poner por favor? Está orientado a poder evaluar, ¿no?, los riesgos que tienen las actividades que están ubicadas en zonas que pueden generar un gran impacto socioeconómico y ambiental en caso de que ocurriera un gran sismo de gran magnitud como es el que estamos esperando. Ustedes saben, casi todos los que estamos en esta sala, que aquí en el Perú estamos esperando un sismo con un periodo de retorno muy alto. Estamos hablando de más de 270 años desde el sismo de 1746, un sismo que asoló las costas de Lima y que además generó un gran tsunami que generó una ola que llegó hasta el distrito de Carmen de la Legua. ¿Y ustedes saben por qué el distrito se llama Carmen de la Legua? ¿Alguien sabe? Es porque el mar entró una legua, tierra adentro. Entonces, imagínense el tamaño de la ola que se metió alrededor de 4,5 kilómetros. Ahora, la plaza de armas del distrito de Carmen de la Legua tiene esa denominación y realmente es triste, pero a la vez es un llamamiento a que estemos siempre alertas a las ocurrencias de estos sismos. En 1746 no habían actividades industriales. Ustedes saben que la revolución industrial, ¿no?, todavía no se daba en ese periodo. La primera revolución industrial surgió después, hacia 1750, si es que no me equivoco, cuando, en Inglaterra. Pero aquí en el Perú no teníamos lo que tenemos ahora, pesqueras, plantas, diferentes tipos de industria, refinería como la que tenemos en Ventanilla, que hace pocos años, que fue en enero del 2022, sufrió un derrame que se extendió alrededor de 70 kilómetros y que todavía sigue siendo materia de investigación y de evaluación en los planes de la rehabilitación. Ahora que salí de la oficina todavía estaban apurados por presentar el estudio. Los 4 PR del sector que nos tocó evaluar. Entonces, en ese tiempo tampoco habían minas que tengan una explotación al tajo abierto como las que se tienen ahora, sino habían minas generalmente en tipo de galería, socavón, y que tenían además un trabajo muy precario en sus formas de explotación. Entonces nosotros, cuando ahora en este tiempo, ¿no?, casi 300 años después, empezamos a observar cómo se han distribuido las actividades económicas, nos vamos a dar cuenta que estas actividades económicas expuestas de la forma en cómo es que se han ubicado frente a los espacios geográficos en los que están, frente a los peligros naturales, frente a las condiciones geográficas del sitio, van a tener un potencial muy alto, ¿no?, de efectos, de impactos ambientales y sobre todo socioeconómicos. En este caso, a la ciudad de Lima, que es la que voy a enfocarme, y también a la zona de Ica, en la zona de Marcona, porque también ahí he tratado de llevar el caso a ese lado. Realmente la costa peruana tiene una infinidad de refinerías, de almacenamientos de petróleo, tiene plantas de gas, tiene puertos
en donde sacan el mineral y ahora lo llevan a China, ¿no? El mineral así en bruto, ¿no? Lo llevan, lo procesan y después nos lo venden ya manufacturado. Bueno. Okay. Bueno, mientras tanto, mientras ponen la presentación, el enfoque que le vamos a dar ahora está orientado a la reflexión porque estos estudios todavía no tienen investigaciones, pero sí tienen preocupaciones. Y tienen preocupaciones porque de darse afectarían a la ciudad de Lima, que tiene una población de 10 millones de habitantes y que en el caso de ocurrir, por ejemplo, puede afectar por lo menos al 65% de la población. Y movilizar y que Lima se quede sin agua es muy difícil, no solamente para el consumo humano, sino también para el desarrollo de las actividades, porque Lima concentra por lo menos el 30% del PBI nacional. Estamos hablando de una cantidad de dinero muy, muy grande, que no es lo que ocurre, por ejemplo, en otras ciudades. Además que Lima tiene una de las zonas, a pesar de ser la capital, en términos porcentuales, la población pobre no es mucha. Sin embargo, en términos de cantidad de habitantes, es la mayor cantidad de población que puede haber como pobre y muy pobre. Entonces, son enfoques que tenemos que visualizar. En este mismo momento, si de repente alguno en la mañana salió mirando un poquito antes la televisión, veían cómo en el caso de Piura, la población se te está yendo a los parques a buscar pozos de agua para poder llenar sus baldes y poder tener una mayor, tener el consumo que requieren para sus viviendas. Y esto no es eso es lo que está ocurriendo en Piura, pero hace unos meses también estuvo ocurriendo en Loreto. En Loreto también las lluvias descendieron en la parte amazónica y ¿qué ocurrió? Que sencillamente se estaban quedando sin agua y no pueden entrar las embarcaciones hacia los poblados que están más lejanos. Yo he tenido la oportunidad de navegar muchos ríos en la cuenca amazónica, ¿no? Y cuando baja demasiado el caudal, se tiene que utilizar una embarcación chiquitita que se llama el pequepeque o a veces unas balsitas que navega más o menos en 30 centímetros de agua. Y si no tienes el agua, tienes que empezar a caminar muchos kilómetros en plena selva. Entonces, estas situaciones nos indican de que producirse situaciones de riesgo asociados a cualquier tipo de peligro natural nos va a implicar una situación de afectación tanto a la población como a las actividades, a las condiciones ambientales. Sabemos que los peligros naturales tienen efectos desencadenantes. Estamos esperando un sismo de gran magnitud y los efectos desencadenantes frente al borde costero, si es que ocurriese un sismo en el mar, si la magnitud es mayor a 7, estamos hablando de un sismo que puede o que tiene el potencial de generar un tsunami. Si estamos hablando de que ese sismo se produce en la zona continental, probablemente definitivamente no se va a producir un tsunami. Lo que sí se va a producir es una gran cantidad de licuación de suelo. Y cuando el suelo se licúa, la destrucción de las viviendas y de la infraestructura va a ser mayor. En el terremoto de Lagunas, que ocurrió hace como 3 o 4 años, el epicentro, si bien estaba en Lagunas, el hipocentro fue localizado a más o menos 110 kilómetros de profundidad. Y todas las vías hacia San Martín, Tarapoto, Yurimaguas estaban destruidas. Entonces, toda esa zona se quedó inutilizada. Pero generaron, un peligro, generan otros tipos de peligro, ¿no? Deslizamientos, derrumbes,
desbordes de ríos, ¿no? Cuando están cargados, ¿no? Licuefacción de suelos, etc. Bueno, vamos a ver qué pasó. Se está reiniciando. Parece que... Bueno, les voy a seguir contando acerca de lo que estábamos hablando. En el caso del Perú tenemos sismos históricos de gran magnitud que han sido correlacionados con las isocistas. Y estos sismos de gran magnitud han sido detectados en el siglo XVI, XVII, XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX ya no tanto. Pero en la medida que esos sismos se han producido, también ha mejorado la calidad de la construcción, sobre todo hacia la fines del siglo XX y a inicio del siglo XXI. Sin embargo, eso nos permite observar estos sismos, esos grandes sismos que han sido correlacionados con las isocistas, más o menos estimar las magnitudes que han ocurrido. Y estas magnitudes permiten más o menos entender el nivel de peligrosidad que se va a producir en las zonas de mayor producción, en este caso, donde están ubicados algunas áreas productivas como minas o la refinería, que está ubicada bajo factores condicionantes, ¿no? Tanto de peligros, ¿no? de factores condicionantes desde el punto de vista físico-geográfico como desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad por exposición sobre todo, ¿no? Y por un manejo que no ha sido regulado y que ahora, con las nuevas normas ambientales, se ha pretendido regularizar o estandarizar, ¿no? Pero sin embargo ya están quedando como pasivos ambientales, y estos pasivos ambientales son muy costosos en poder remediarlos, y muchos han optado por dejarlos ahí, pero esto a la larga, en el tiempo, tiene un deterioro que va a generar una vulnerabilidad, porque las construcciones o los procesos, ¿no? de instalaciones que pasan por una ingeniería, muchas han sido diseñadas anteriormente, antes del 2007, fueron diseñadas para magnitudes de sismos menos de 8. Ahora ya no estamos hablando de sismos menos de 8, hace unos años atrás se hablaba de sismos de 8.5. Y ya desde hace un par de años, el Instituto Geofísico del Perú habla de sismos de 8.8, ¿no? Y cuando vemos las cartas hidrográficas, vemos que ya han cartografiado las zonas de inundación para sismos de una magnitud de 9. Entonces, por lo tanto, estamos esperando tsunamis que hayan sido generados por sismos de una magnitud 9. Bueno, vamos a esperar un ratito. Resultó muy pesado el archivo. Ok, bueno, al fin está. El tema propuesto son los riesgos de desastres por peligro sísmico en actividades mineras y sus impactos ambientales y sociales. La verdad es que me he enfocado también e incluido en esta presentación a la refinería de Ventanilla, ¿no? Porque es muy importante la refinería de Ventanilla. Se lo vamos a explicar a continuación. Veamos en la siguiente diapositiva que el objetivo de esta presentación es que nosotros reflexionemos sobre la importancia de evaluar factores de riesgo en la ubicación de los componentes de las actividades industriales, mineras y energéticas. Yo había puesto un link. Yo había puesto un link, pero la verdad es que no tenemos internet acá, entonces no podemos ver ese videíto, pero sí quería manifestarles lo siguiente, contarles un poco. En el caso del terremoto, les contaba que en el caso del terremoto de 1746, la inundación llegaba hasta Carmen de la Legua.
en el terremoto de 1863, 68 creo que es, 63, no me acuerdo muy bien la fecha, que se produjo en Arica y Tacna, entre Arica y Tacna. Bueno, en ese tiempo Arica pertenecía al Perú, pero la ola llegó, la inundación de la ola llegó, se dice, hasta las bases de la actual iglesia, que es la iglesia principal de su catedral, ¿no? Y midiéndolo más o menos llega a 30 metros, ¿no?, sobre el nivel del mar. Estamos hablando que la ola penetró hasta una altura de 30 metros. Entonces, debemos asumir que todo lo que está debajo de los 30 metros era zona inundable, zona inundada. Entonces, cuando nosotros vemos el distrito de La Punta, pasamos por la Costa Verde, vamos por Chorrillos, muchos que están en la UPC, en esa universidad que está en una zona de alto riesgo sísmico, está en la zona 6, que es la zona más alta. Uno busca la zonificación de Lima y es una zona que está pintada en color morado. Entonces, lo que me está diciendo esta información sísmica es que todas las actividades que van a estar en el borde costero se van a inundar. Pero también lo que me está diciendo es que tierra adentro se va a mover mucho, sobre todo en las zonas de los valles, porque en las zonas de los valles se genera un efecto Doppler, ¿no? Las ondas chocan entre los cerros y se multiplican, de modo de que la intensidad de lo que se siente, el ruido sísmico, es tan alto, ¿no? Y las ondas también son capaces de derrumbar, ¿no?, de hacer que las cosas se caigan. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver que los desastres, ya sean originados por peligros naturales o provocados por el hombre, causan pérdida de vidas y dañan los medios de subsistencia. El gasto inmediato necesario para la respuesta y la reconstrucción se ve agravado por el debilitamiento de la economía. Pero ¿quiénes son los que sufren? ¿Quiénes son más vulnerables dentro de las poblaciones? Son los que menos recursos económicos tienen. En el caso peruano, a pesar que tenemos caso de Lima, tenemos alrededor de 46% de la clase media, pero sabemos que esta clase media, como lo decía Ricardo Foster, este escritor argentino, cuando escribió El derrumbe del castillo de cristal, se trata de economías de subsistencia, ¿no? Un taxista está en clase media, pero él tiene que salir todos los días a conseguir el dinero. Pasa 3 días, se quedó sin dinero y pasó a ser nivel socioeconómico bajo. Entonces, los daños a la infraestructura, la destrucción de empresas, la reducción de los ingresos tributarios y el aumento de los niveles de pobreza realmente son situaciones que se generan y se agudizan con la existencia de estos tipos de peligros, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver que, según los últimos datos de la aseguradora de Munich Re, las pérdidas estimadas provisionales producto de las catástrofes naturales en el 2022, ellos estimaron en un periodo de 2017 al 2021, fue de 270.000 millones de dólares, de los cuales el 82% de las muertes ocurrieron en países de bajo ingreso y de ingreso medio, ¿no?, según la clasificación de países del Banco Mundial. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos datos para poder ir observando las poblaciones vulnerables, los peligros, ¿no?, y los efectos del riesgo que pueda ocurrir. Entonces, cuando nosotros observemos en esta siguiente diapositiva, allí vamos a empezar a entender qué es lo que tenemos que analizar. En el primer día de esta conferencia, me acuerdo que uno de los ponentes habló de las historias de los sismos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta y lo voy a comentar porque en un ratito creo que debe estar viniendo Ricardo Lagos. Y me acuerdo que el año 2013 Ricardo Lagos nos decía: los japoneses, cuando hubo el terremoto de Tohoku, ellos esperaban un sismo de una magnitud, ¿no?, de un periodo de retorno de 300 años.
¿Saben de cuánto fue el sismo que les llegó y el periodo de retorno que ellos tuvieron? Fue de 1200 años. O sea, ellos esperaban el de 300 y llegó el de 1200. Porque revisando sus datos históricos, los japoneses, como están acostumbrados a estos tipos de eventos, y además tanto la cultura japonesa como la cultura china no han cambiado mucho en su tiempo las formas de sus idiomas. Ellos siguen siendo culturas milenarias. En el caso peruano hemos tenido una cultura quechua, aymara, las culturas precolombinas, pero que a partir de la llegada de los españoles tenemos 500 años y la lengua, ¿no?, la forma de transmitir la información cambió. En el caso de los chinos no, ellos tienen todavía sus registros, tanto como los japoneses, y los japoneses tuvieron su último registro del año 800 después de Cristo. Entonces esperaban, tenían su información y no esperaron, y ahora que lo comparan, ¿no?, se dan cuenta de que les llegó el periodo de retorno, el tsunami de periodo de retorno de 1200 años. Entonces, si nosotros revisamos estos cuadros históricos que tenemos, que son registros desde la colonia, nos vamos a dar cuenta que tenemos sismos que van desde los 7.9, yo he registrado a partir de 7.9 en adelante, 8.1 que están en Arequipa, en Lima, después el que está acá abajo de 8.2 en Lima de 1687, el que está más abajo de 1746 de 8.4, y eso nos dice que tenemos que ya tener una idea de que esos sismos sí han tenido una capacidad de generar tsunamis. En la siguiente diapositiva vemos que en los grandes sismos históricos a través de los siglos, vemos que en el siglo XIX también tenemos un sismo de 8.6 que fue el que ocurrió en 1868 y que tuvo la ola que llegó hasta la iglesia, ¿no?, que les decía, ¿no?, hasta las bases de la iglesia. Y en 1942, aquí en Ica, también ocurrió un sismo de 8.2. Un sismo de 8.2 es bastante grande, 8.4, perdón. ¿Y esto qué nos dice? En esos tiempos no teníamos nosotros registros instrumentales. Sin embargo, teníamos datos de los niveles de destrucción que son los que permiten medir la intensidad con la que ocurrieron los eventos, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a observar regresa adelante, entonces a la siguiente. Aquí vamos a observar estos mapas de isocistas. El primero es de un sismo del año de 1537, si es que no me equivoco, y el otro es, perdón, de 1587 y el otro de 1687, es decir, 1584 es. Pero si ustedes se dan cuenta, van a poder observar la recurrencia. A ver, las estrellitas que están allí, que he publicado allí, están en el centro, en el caso de Lima. Veamos esta parte que está acá. Esta está al sur y estas tres están en el centro de Lima. Igual acá. Pero hay que fijarse en las intensidades sísmicas, ¿no?, en las isocistas. Y observamos que estas intensidades están entre intensidades 7 y 9. Entonces veamos que esas actividades están en una zona de alta capacidad de destrucción. Veamos entonces la siguiente diapositiva y veamos la recurrencia. En el caso de Lima, observamos también que sigue teniendo la recurrencia de intensidad 8 para las actividades que están dentro del borde costero e incluso a las actividades que están en la zona andina, ¿no? Porque acá en Lima nosotros estamos muy pegaditos al borde costero en la primera estrella, y en la tercera estrella ya estamos más o menos a 4.800 en la zona de Ticlio, ¿no? 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y el nivel de recurrencia del sismo de 1868, también las intensidades sísmicas que llegan hacia la zona de esta estrella que está más al sur,
estamos hablando de intensidades de 8 y a Lima ya llegan con intensidades de 5. A pesar que las distancias fueron muy largas, muy grandes, ¿no? Las ondas sísmicas llegaron con una intensidad bastante importante. Entonces, miremos ahora cuál es la relación que tiene esta información de los sismos con relación a las actividades económicas, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a apreciar el caso 1, que es la planta de beneficio de la minera Shougang. Esta planta de beneficio, bueno, acá no se ve, hay mucha luz, ¿no? Pero acá hay una estrellita roja, que es donde está ubicada la minera Shougang. Entonces, esta está a una distancia entre el borde costero y 128 metros. Y entre ese borde costero y 128 metros está ubicado el puerto. Entonces, veamos los detalles de esta minera en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta zona de acá, que se ve una zona media llana, media planita, en 1940 eso era fondo marino, pero me acuerdo cuando nos invitaron a hacer el estudio para recuperar la relavera, yo llego y digo, ¿y dónde está la relavera? Y yo pensaba que era playa. Y no era playa, era la relavera. 2 kilómetros de largo por 500 metros de ancho como promedio y 15 metros de potencia de relave. Cuando la marea sube, más o menos en las mareas más altas se obtiene durante los meses de julio y agosto, ¿no? Que llegan hasta 8 metros y se meten hacia la zona del relave. Entonces, lo que obtenemos ahí es que se está lavando constantemente el relave. Me acuerdo que cuando se hicieron los muestreos, los estudios hidrobiológicos, solamente había un bicho, como dicen los biólogos, un bicho que vivía allí. A 500 metros se encontraron, creo, como 10 especies, y a 1 kilómetro del borde costero se encontraron como 100 especies. Vea cómo en poco tiempo la cantidad de riqueza hidrobiológica se mostraba. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? Que estamos en una zona que está altamente impactada. Pero ahora veamos la otra parte. En este caso, bueno, me gustaría, si esta es la zona de la relavera, en el otro lado tenemos el puerto. Y ese puerto, ahí está la planta de beneficio, ¿no? Y esa planta de beneficio, ahí también el área de despacho donde sale el mineral que llevan a China. Entonces, veamos un poquito más el detalle en las siguientes diapositivas. Bueno, ahí está un poco más grande la relavera San Juanito y el área de despacho que está al norte, en la parte de la bahía. Pero sabemos que cuando hay un sismo grande, esta zona va a ser invadida, ¿no? Va a ser inundada por el agua y por lo tanto todos estos minerales van a ser arrastrados mar adentro. Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Vean, toda esa zona oscura son las pilas de mineral. Esa forma de C invertida que está ahí es la parte de la bahía, ¿no? Toda esa zona oscura es la zona susceptible de ser inundada. ¿Por qué? Porque la zona de despacho se encuentra entre los 0 metros y los 28 metros sobre el nivel del mar. De igual manera, la relavera San Juanito se encuentra entre los 0 metros y los 18 metros sobre el nivel del mar. Pero, ¿por qué llama la atención esto? En la siguiente diapositiva nosotros vamos a poder observar el área de despacho del puerto. Vemos el barco que está allí, ¿no? Este barco que está aquí, ¿no? Que es la que lleva todos los minerales. Pero para saber las distancias y cuáles van a ser las áreas afectadas, veamos la siguiente diapositiva. Vean, toda esta zona que está aquí es una zona de colecta de algas.
ahí hay colectores de algas que se dedican precisamente a eso, a llenar camiones de algas que los venden a unas empresas que se dedican a actividades manufacturadas de cosméticos, pero agrupa a una asociación de colectores de algas. Y al norte, tenemos ya 15 kilómetros al norte, tenemos la Reserva Natural San Fernando. Se supone que la Reserva Natural San Fernando es eso, un área natural, es un área protegida, y por lo tanto debe estar bajo esas condiciones, ¿no?, de cuidado. Sin embargo, tenemos el potencial riesgo que se pueda dañar por el arrastre de sedimentos, en este caso sedimentos minerales. Vean, ahora se ve más claro. Tenemos todo el borde rojo, que es la zona de colecta. Acá está una relavera, que le decían el choclón, y todo este borde que está acá es la zona de la planta de beneficio, y acá la zona de la relavera San Juanito. Entonces ya vemos que desde ese punto de vista, mientras estemos en condiciones estáticas, si hablamos en términos sísmicos, estructurales, ¿no?, si estamos en condiciones estáticas, no va a ocurrir nada, pero cuando estemos en condiciones pseudoestáticas, cuando se manifieste un peligro de esta forma, sabemos que el daño va a ser tremendo. Veamos ahora, en la siguiente diapositiva, otro caso. Esta estrella roja que ustedes pueden observar acá, estaba a unos kilómetros de Lima. Nosotros estamos ahora en Lima y esta zona es Ventanilla, es el Callao, es la refinería de La Pampilla. Cuando estaba buscando la información, porque Repsol nos pidió que hiciéramos un estudio de riesgos precisamente por tsunami, y querían que lo hagan en 45 días, ¿no? Entonces muchas veces piensan que hacer un estudio es ir a comprar un producto del mercado, y un estudio serio no se hace en 45 días, ¿no? Veamos en la diapositiva que viene a continuación algunas condiciones que permiten observar algunas curiosidades. Ustedes pueden observar en la imagen satelital que está a la izquierda la refinería La Pampilla, que se extiende, ¿no?, desde este borde, veamos, este límite que está acá al sur, ese triangulito, esa diagonal del terreno hacia el norte. Pero cuando uno busca la información, ¿no?, en el índice de las cartas hidrográficas, de los mapas de inundación, encontramos que ese borde que está ahí, donde está la segunda P de Pampilla, ahí estamos en el ángulo que estamos viendo de ese terreno, casi un poquito más arriba, hasta ahí nomás hay información. No tenemos información de inundación que esté más al norte. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo la imagen? Ustedes pueden observar el río Chillón que está acá, esa forma, ¿no?, celeste, ¿no?, que tiene una punta, y está acá, está más abajo, porque la información que tengo hasta ahí no me llega hasta acá. Toda esa zona del norte no la tengo. Sin embargo, toda esa zona norte tiene una playa abierta que, en caso de que ocurrencia de un tsunami, afectaría la refinería de La Pampilla. Ustedes saben que la refinería de La Pampilla, propiedad de Repsol, ellos abastecen el 40% del mercado de hidrocarburos en el Perú. El 40%. Si ellos dejan de funcionar, el precio del hidrocarburo se dispara, ¿no? O sea, con todos los combustibles se disparan, y todo lo que encuentren en el mercado, en las tiendas, es sumamente caro. Entonces, eso es la importancia de poder evaluar las actividades, ¿no?, de las industrias en el borde costero. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar la foto, cómo está la refinería y la fila de camiones que están por ingresar a la refinería de La Pampilla. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar
También que hay una estrellita roja hacia la carretera central. Y esta estrellita roja me dice que hay otro lugar también, ¿no? Ustedes pueden observar en la siguiente diapositiva esta zona que es en Corcona y toda esa zona de la desmontera minera. Esta desmontera minera lo que va a tener es que si se acelerara el suelo de tal magnitud, probablemente esta desmontera debería estar cayendo sobre el río Rímac. Y el río Rímac es el principal fuente, la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima. Si esa fuente colapsa, afectaría al 65% de la población de Lima, porque las otras fuentes vienen por el río Lurín y por el río Chillón. Bueno, ahora se ve más claro, ustedes pueden ver ahí la relavera, pero no solamente está la relavera que está acá, sino la que está acá también. Y en las diapositivas siguientes ustedes pueden observar, por ejemplo, en la última foto que dice Ingemet, el Ingemet hizo un informe que esa relavera, esta parte que está acá abajo, este color que ustedes observan acá es la relavera y acá arriba es el desmonte estéril. Pero esto ya está siendo utilizado de nuevo por los mineros artesanales informales, porque encuentran todavía mineral. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que estas condiciones empiezan a deteriorarse. Cuando ocurriese un sismo de gran magnitud, esto puede contribuir a que parte de la desmontera llegue al río Rímac. Veamos el siguiente caso, que es muy conocido, ¿no? Vean, esta es la foto de la relavera que les estoy diciendo, ¿no? Y bueno, aquí hay unos detalles que por el tiempo no nos va a alcanzar, ¿no? A la siguiente diapositiva miremos el siguiente caso. Bueno, la unidad Tamboraque, a la siguiente, por favor. Tamboraque tiene esta relavera que está al lado del río en la carretera central. Estamos en el kilómetro 92 más o menos, y el río Rímac está acá. Y esta relavera fue cubierta porque pasó por una serie de procesos de licitaciones y cambios de propietarios que en caso quedó un poco al abandono, ¿no? Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que podía caerse el río Rímac, la cubrieron, ¿no? Pero sabemos que la aceleración del suelo, si ocurre un sismo de gran magnitud, ellos tendrían que haber compactado para que el suelo no pierda la cohesión y que llegue al río, ¿no? Entonces estaban preparando esa estructura, ¿no? El nivel de compactación para un sismo de magnitud 8. En la siguiente diapositiva veamos que los potenciales daños que ocurrirían en la población de Lima. Vea, aquí estamos viendo por nivel socioeconómico, pero vemos que el 46% es el nivel C, ¿no? Y el nivel B el 20.9%. Si hablamos del C hacia abajo, la gran cantidad de población que se podía ver afectada es la población más vulnerable. Y también observamos que la cantidad de agua de abastecimiento, en este caso esta fuente del INEI, nos muestra que el 83% y el 85% de viviendas, ¿no?, que tienen red pública de agua se abastecen del río Rímac. Por lo tanto, el agua contaminada por los minerales o sencillamente por obstrucción del río haría que Lima colapse. Prácticamente Lima colapsaría porque no tendría la capacidad para abastecer. Si hablamos del 65%, 6.5 millones de habitantes. En la siguiente diapositiva, bueno, acá no se ve mucho, pero vemos que en la parte final, hacia el año 2022, tenemos un estimado de 245.635 millones de soles como PBI que produce en la zona de Lima. Bueno, y para finalizar, en la siguiente diapositiva, solo la reflexión es que, considerando que los grandes eventos tsunamigénicos que han ocurrido corresponden a periodos en que el Perú no contaba con grandes instalaciones industriales en la costa y la región andina, queda como tarea seguir investigando los escenarios de riesgos para las instalaciones costeras, ¿no?, y también para las andinas. Bueno, con esto cierro mi presentación. Muchas gracias.